Buenas tardes, mi nombre es Andrea Rodríguez del curso 1101 y voy a exponer la obra El Grito de Edvard Munch. Él nació en Löten el 12 de diciembre de 1863 y murió en Skøyen el 23 de enero de 1944. Fue un pintor y grabador noruego. Sus evocativas obras sobre la angustia influyeron profundamente en el expresionismo alemán de comienzos del siglo XX. El pintor decía de sí mismo que del mismo modo que Leonardo da Vinci había estudiado anatomía humana y diseccionado cuerpos. Él intentaba diseccionar almas. Por ello, los temas más frecuentes en sus obras fueron los relacionados con los sentimientos y las tragedias humanas, como la soledad, reflejada en la obra de la melancolía, la angustia, reflejada en la obra del grito, la muerte, reflejada en la obra de Muerte de un bohemio, y el erotismo, reflejado en las obras Amantes y El beso. Se le considera precursor del expresionismo por la fuerte expresividad de los rostros y las actitudes de sus figuras, además de mejor pintor noruego de todos los tiempos. La época y contexto histórico de la pintura, se puede observar que en Europa estaba pasando por una etapa de la industrialización. De aquí la expresión en su obra pues representa la inconformidad de la sociedad. Tenía frente a esta situación que era acompañada de las injusticias sociales y de las desigualdades económicas. El movimiento artístico fue el simbolismo, que es un movimiento literario y de artes plásticas que se originó en Francia en la década de 1880, paralelo al postimpresionismo y que surgió como reacción al enfoque realista implícito en el impresionismo. Los simbolistas consideran que la obra de arte equivale a una emoción provocada por la experiencia. La técnica al realizar esta obra, el original realizado en 1893, mediante una técnica mixta de óleo y pastel sobre cartón, expuesto en la Galería Nacional de Oslo. Una segunda pintura realizada en témpera sobre cartón exhibida en el Museo de Munch de Oslo hasta que fue robada en el año 2004. Dicha obra fue recuperada en el año 2006. Actualmente la obra se encuentra en la Galería Nacional de Londres, la obra original. Las características del óleo. El grito es la angustia de la figura es evidente en su rostro deformado. Hay teorías que explican que es la propia angustia del autor, mientras que otros dicen que es una crítica al modelo socioeconómico imperante. Sin duda, el rostro desencajado alberga los sentimientos de un alma descompuesta. Munch representa el interior, no el exterior. No hay realismo. Munch dijo de la creación de la obra: paseaba por un sendero con dos amigos. El sol se puso, de repente el cielo se tiñó de rojo sangre. Me detuve y me apoyé en una valla muerto de cansancio. Sangre y lenguas de fuego acechaban sobre el azul oscuro del fiordo y de la ciudad. Mis amigos continuaron y yo me quedé quieto, temblando de ansiedad. Sentí un grito infinito que atravesaba la naturaleza. Otra característica es el puente, que es símbolo del paso del tiempo. Representa al Munch obsesionado con la muerte por sus experiencias vitales. Su madre murió de tuberculosis cuando él tenía 4 años y su hermana también murió de tuberculosis. El agua también representa las aguas agitadas de forma violenta que asemejan el sentimiento de angustia del personaje y del propio artista. Otra característica es la soledad, que hay unas figuras en el puente, pero están alejadas y distorsionadas, representando la soledad que impera en el individuo. Otra característica es el paisaje. Si la angustia se apodera del rostro del individuo, más aún del paisaje, colores contrastados,
violencia en pinceladas, angustia que se transmite al espectador, representa Oslo, visto desde la colina de Eikeberg. Y por última característica es el icono, que se convirtió en el expresionismo posterior, bebió de este autor. El género se basa en lo político, ya que él trataba de mostrar con sus obras lo que estaba en sí viviendo Europa en el siglo XX, a comienzos del siglo XX, y también de la cultura, de cómo se muestra económicamente y a través de las emociones dar en sí como ese sentimiento y de lo que ocurría en esa época. Pues mi impresión o opinión personal sobre la obra de Munch es que nos muestra en sí lo que él quería transmitirnos con la obra y de cómo nos puede esto afectar en sí, digamos, como fue tan específico en cada rasgo de la pintura, y pues que es muy buena, me parece que es muy buena y es muy famosa. Muchas gracias y hasta luego.